Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del oráculo. Para todos aquellos que no me conocen y si este es tu primer video, me presento, soy el Baba Leonardo de Ogún, dirigente del Templo Escuela Ilea Sheikh Bewori. Y si te gustan este tipo de contenidos de crecimiento personal y autoconciencia, como de espiritualidad, chamanismo, umbanda, quimbanda y batuque, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que le des a la campanita de las notificaciones para que puedas acceder a todos los videos que voy subiendo cada semana. Bien, en este video les voy a hablar sobre el Ori-Aye. Es decir, voy a continuar con estos videos que estoy haciendo sobre Ori-Aye para justamente lo que decía, trabajar el autoconocimiento, para trabajar la percepción de nosotros mismos y de entender también un poco de por qué nos pasan ciertas cosas, ciertos automatismos, por qué a veces no podemos controlar lo que sentimos, lo que pensamos o algunos impulsos que nacen de nosotros y por qué actuamos o reaccionamos incluso a ciertas cosas que nos van pasando de forma irracional, que después cuando pensamos decimos, no sé por qué me comporté así, si así no soy yo, o por qué no me pude controlar en este momento, o por qué en esta situación surgió esta parte de mí que no puedo controlar. El ego es el centro de todos los actos de la persona. La conciencia es un campo que podríamos definir como personalidad empírica y es donde nosotros vivenciamos y vivimos todo. Es el centro de todos los actos de la conciencia y está en el centro obviamente de la conciencia. El término ego se refiere a la experiencia que la persona tiene de sí misma como centro de deseo, de voluntad o de acción misma. Es ese proceso de gran energía que ocurre cuando uno tiene la percepción de uno mismo. Entonces, el ego funciona como criterio para saber si nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Entonces, no hay consciente que no sea presentado a el ego y que nosotros nos identifiquemos con él. Pero hay unos complejos, porque el ego es un complejo, hay otros complejos que existen en nuestro inconsciente. Y cuando se relaciona el ego con ese inconsciente, es que se generan unas actitudes o unos actos que a veces no podemos controlar. Tenemos que imaginar entonces el inconsciente y en el medio la isla de la conciencia y en el centro de esa isla el ego. Y afuera habrán como flotando diferentes complejos, o sea, como otras islas pequeñas o animalitos que se meterán en esa isla y luego de meterse en esa isla accederán al ego. Entonces el ego siempre está intentando, queriendo ver, queriendo investigar para intentar entender un poco, porque nadie puede entender lo que no ve. Tiene que ver, identificar, integrar y así lo entiende. Entonces un sentimiento, un pensamiento, una percepción, una fantasía, para el ego es una especie de espejo en el cual se puede ver a sí mismo y de esa manera volverse consciente. Entonces todo lo que el espíritu intenta emanar para la vida necesita ser pasado por el ego. Entonces es una percepción más limitada, porque antes de encarnar el espíritu que necesita generar el ego como un yo inferior para poder vivir experiencias terrenales. Entonces el espíritu necesita emanar una gran cantidad de energía para ver si ese ego puede realmente procesar esa información y así entenderse. Ese espíritu sí puede entenderse. Entonces, conciencia es todo aquello que conocemos y inconsciencia todo aquello que ignoramos. Entonces, en la inconsciencia tenemos un montón de cosas. Cosas del pasado que aprendimos,
todo lo que tiene que ver con justamente lo que decía, todo lo que ha pasado por nosotros, pero que no hemos percibido, no forma parte de nuestro ego. Entonces, tenemos ahí un montón de información inconsciente. El inconsciente no se ve solamente, o sea, no se identifica con lo desconocido. Es tanto lo conocido como lo desconocido. Son informaciones que se acumulan y generan ideas y generan mecanismos que quedan ahí atrapados, como decía, como animalitos, ¿sí? Entonces, tenemos el ego como el primer complejo a ser constelado, es decir, la primera cosa con la que nosotros nos identificamos y mostramos al mundo, y luego tenemos otros seres dentro de nosotros, como decía, estos animalitos, que son nuestros complejos que se van formando y que viven en el inconsciente. Vamos a comenzar ahora a entrar en el asunto de estos complejos. ¿Qué serían estos complejos psicológicos? Resumidamente, podríamos decir que tenemos la idea del espíritu, tenemos un espíritu que se va a relacionar con el planeta para vivir, para construir el cuerpo. Ese cuerpo va a tener los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego. Y tenemos entonces en este cuerpo un lado consciente y un lado inconsciente. Y este lado consciente es la identificación del yo, el ego. Entonces, el espíritu sabe que va a tener tensiones en la vida, va a tener cosas que va a tener que enfrentar, y para eso es que va a tener el ego, que es una cosa que se forma, digamos, automáticamente a través del autoconocimiento, de saber yo quién soy y diferenciarme de los demás. Y así también se forman los complejos, que son actividades que se han creado a través de un trauma. Cuando se empieza a elaborar esa conciencia en el centro para nacer el ego, hay unos momentos ahí que van a pasar cosas más densas, más intensas que otras. Entonces, una cosa es tener un tirón de oreja y dice, despiértate, ve y toma un baño y ve para la escuela, y ese es un tipo de presión que consideramos saludable, ¿no? Porque va formando el carácter de la persona y entiende que precisa ir a la escuela, entiende que necesita hacer caso. Entonces hay unas fijaciones en el ego, ¿sí? Pero esas tensiones que a veces son buenas, también existen otras tensiones que no son tan buenas. Y entonces el ego empieza a tener unas identificaciones positivas con la madre, por ejemplo, que es la que le tira de la oreja, y otras que pueden ser traumáticas. Y no todas esas van a ser buenas para la personalidad. Entonces, estas tensiones saludables van a ser importantes para la psique y para formar el ego. Pero otras van a generar destrucciones de energía, separamientos. Entonces encontramos que hay unas tensiones positivas y otras negativas. Las positivas son como las que dije antes, que van formando el carácter y van haciendo que la persona pueda entender que tiene ciertas responsabilidades, que tiene que cumplir con esas responsabilidades, que tiene que hacerle caso a sus mayores, en este caso, por ejemplo, a su madre, y también que tiene que tener cierto aseo personal, por ejemplo, que se tiene que bañar antes de ir a la escuela, desayunar, ciertos hábitos también, ¿sí? Pero también existen otras tensiones, otros enfrentamientos que no serán tan saludables, como por ejemplo si ese niño dice no quiero ir a la escuela, y esa madre ese día tiene un mal día porque está preocupada por el dinero, por el trabajo, por la relación de pareja, por lo que sea, y vuelca eso en ese niño. Y, por ejemplo, ya no es un tirón de oreja, ya le pega una cachetada, por ejemplo, o le grita y lo trata mal, y entonces eso ya va generando una tensión más negativa. Aquella situación genera una experiencia traumática, y en aquel momento, en vez de tornarse algo saludable para su ego, se comienza a volver algo malo. Entonces, se va a guardar en el inconsciente y empieza a consistir, como digo, estos animalitos, estos complejos, ¿sí?
Entonces, estas van a ser energías muy presentes en el inconsciente. Como decía, animalitos que están flotando, como si nadando en el inconsciente, que es como una piscina, ¿no? alrededor de la isla de la conciencia. Entonces están ahí afuera, flotando, nadando, haciendo su vida, y ahí se comienza a entender que esos complejos, esos animalitos tienen una característica y tienen un funcionamiento y una dinámica de energía. Básicamente va a existir un trauma y aquel trauma va a quedar registrado. Entonces, la mente va a tener que todo lo que nos pasa se va a quedar registrado, tanto en el consciente como en el inconsciente, más que nada en el inconsciente. Entonces el complejo él nace de ese primer trauma, de esa primera actividad traumática. Y entonces eso va a generar un impulso para que cada uno de nosotros tenga un comportamiento. Y entonces, a través de ese trauma, cada uno de nosotros nos comportamos de una manera. Entonces, ahí hay una energía funcionando. Toda esta energía que viene a la mente de fuera para adentro con las experiencias que vamos viviendo, también van a ir de dentro hacia afuera, como respuestas a los inputs, a las cosas que nos están pasando. Entonces, si yo peleo con una persona y le grito, esa persona me va a responder. Puede llorar, puede estar triste o puede gritarme. Puede gritar más que yo, me puede empujar. Y cada persona entonces es diferente y va a pasar por diferentes experiencias. Algunas van a buscar una respuesta. Y esa respuesta es pensando, ¿no? Entonces va a decir, ¿qué pasó aquí en este momento, en esta situación? Entonces alguien vino, le pegó, por ejemplo, y bueno, entonces ¿qué pasó? Y así se genera la resolución de ese trauma. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos estos complejos? Bien, tenemos un síntoma. El síntoma es un comportamiento patrón que cada persona tiene. Entonces, esa persona recibe una cachetada cuando era pequeño, como decía, con lo de la madre, y eso pasó, por ejemplo, en febrero de 1991. Y hoy esa persona ya es adulta y ahí aquel trauma que pasó generó un comportamiento de explosión en la sociabilidad de esa persona, en la forma de sociabilizar. Entonces, cada vez que esa persona se enfrenta a una situación similar, esa persona se siente mal. Ese complejo que la persona carga va a generar una identificación con una energía comportamental, que es un acto que sale como una respuesta hacia ese miedo que se vuelve, por ejemplo, un comportamiento, una tendencia de, por ejemplo, de no salir a la calle, no hablar, o de meterse adentro de uno, o directamente de una cierta sensibilidad. Y esto es por algún tipo de trauma que, como se dice, genera una dificultad. Esa dificultad es un síntoma que puede también incluso dar un dolor, como un dolor de cabeza, por ejemplo, o de estómago, o dolor de garganta, diarrea, un montón de cosas. Y dice, siempre de que soy pequeña tengo dolor de cabeza, tengo dolor de garganta, tengo diarrea. Esto es normal, ya se acostumbra la gente. Pero eso no se dan cuenta que es parte de estos complejos. Y entonces ha pasado algo que le despertó, le dio energía a ese complejo para que salga hacia afuera en esta forma de algún dolor o de un comportamiento. Entonces cada persona tiene un complejo y ese complejo se va acercando a la conciencia, acercando al ego y va diciendo, al ego, le dice al ego, yo quiero interactuar, yo quiero hablar contigo, yo quiero expresarme. ¿Sí? Entonces cuando el complejo entra en contacto con el ego, hay dos fuerzas. Una fuerza es la del ego y otra es la fuerza de este otro complejo, de este animalito que está queriendo expresarse. Y ahí vamos a ver cuál tiene más fuerza. Entonces,
para que haya un complejo también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber mucha energía. Esto depende mucho de la experiencia traumática que creó el complejo y de la experiencia traumática que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Entonces, este animalito quiere tomar el lugar de la conciencia incluso para expresarse y se empieza a relacionar con el ego, porque está dentro de la isla de la conciencia. Entonces, cuando aparece, la persona se le dice que está constelada, o que está constelando, ¿sí? Que está constelando un trauma, que está constelando un complejo, que se está volviendo su propio trauma, ¿sí? Entonces, estos términos, que son términos que se usan a veces en las constelaciones familiares, o mismo que lo ha usado Jung, son términos que, bueno, se conocen popularmente en estos ámbitos. Cuando nosotros entonces hacemos esto, de que ese trauma se apodera, digamos, del ego, esa persona no está siendo racional, está teniendo un nivel de inconsciencia, un nivel está como siendo poseída por ese trauma. Entonces, se va a expresar a través de eso, ¿sí? Hasta que llegue el punto de debilitarse este trauma y vuelve a el ego a surgir. Pero esta es una forma irracional, que no es racional, de que el ego se comporta. El ego se retrae, digamos, y empieza a actuar este animalito, empieza a comportarse con ese trauma, empieza a dominar ese trauma. Entonces la persona ni siquiera es consciente de qué le está pasando, o a veces no puede controlar eso, aunque quiere controlar ese miedo, ese trauma, no está pudiendo, lo está dominando, ¿sí? Es como si un espíritu nos poseyera y ya no somos nosotros mismos. Esto es lo que se conoce como constelar, ¿sí? Todas las personas, cuando se activan esos complejos, están totalmente irracionales. Es como si fueran niños, porque el trauma casi siempre está ligado a la época de niños. Es como nuestro niño interior que está queriendo hablar, que está queriendo expresarse. Entonces, en ese momento que la persona está constelando, no es posible hablar, es muy difícil, porque la persona está constelando y está actuando de forma irracional. Entonces necesita un tiempo, necesita calmarse. Por ejemplo, la rabia. La rabia puede ser un complejo. Y una persona puede no ser una persona que normalmente es agresiva, no es violenta, pero un día constela la rabia. Y entonces esa rabia viene, actúa y luego se va. Cuando se debilita, esa energía se agota y entonces se va. Cuando esta energía de la rabia, del odio o de la violencia viene a hablar con el ego, a veces, como digo, no se ponen de acuerdo. El ego no la entiende, no la interpreta, no la absorbe y entonces no la puede hacer consciente y se va a expresar directamente. Entonces la persona no tiene conciencia de esa procesión. No sabe que el inconsciente está mandando ese contenido hacia la isla de la conciencia y que, digamos, está invadiendo el ego. Entonces, esa manifestación es una descarga de energía que está pasando por una situación que tiene la persona. Cuando esa energía se agota, vuelve al inconsciente para recargarse. ¿Sí? Tenemos una explosión de ira, por ejemplo, y se agota y vuelve esa energía de ira al inconsciente y vuelve a resurgir el ego, ¿sí? La persona normal. Entonces, ahí el ego tiene que ser consciente de esa situación y formar una estrategia para interactuar con ese trauma que ha pasado. Cuando pasa que el complejo se aproxima al ego, hay que conseguir algún tipo de estrategia para empezar a absorber, a integrar y a resolver esto. Por ejemplo, los vicios o compulsiones que pueden tener las personas son deseos muy grandes
que vienen de la infancia y que no son evacuados, que, no son, que nunca la persona pudo realizar. Entonces, cuando esto pasa a ser adulto, pues ya pasa a ser una necesidad incumplida que la persona va a intentar cumplir. Y la persona en ese momento, cuando tiene esos impulsos, dice, no puedo controlarme, tengo que hacer esto, tengo que beber, tengo que fumar, tengo que, lo que sea, tengo que comprar compulsivamente el juego, lo que sea. Esa persona solamente puede actuar. Y para entender esto, tiene que primero que entender que eso es un complejo, que eso es algo que está actuando desde su inconsciente, queriendo ser resuelto, y a través del ego es la única forma que podemos resolverlo, a través del autoconocimiento y de empezar un diálogo con ese trauma, como si fuera realmente un espíritu o como si fuera otra persona con la que yo estoy hablando y preguntándole qué es que le pasa, cómo se siente, por qué quiere venir a mí, qué es lo que pasa ahí. Lo único que tienes que lograr entonces es un lazo empático con esa parte de ti. Y esto es un diálogo interno, ¿sí? Entonces, después de terminar de uno hablar internamente con su trauma, hablar como si fuera con otra persona, nosotros vamos a empezar a cambiar de a poco ese pensamiento. Y solamente puede existir esa transformación cuando se transforma esa energía. En vez de odiarlo, en vez de rechazarlo, ese comportamiento, tenemos que integrarlo, tenemos que dialogar con él y tenemos que llegar a un acuerdo. Porque el complejo siempre va a ser energizado, siempre va a tener una potencia. Esa potencia en psicología se suele llamar líbido. Y eso representa la energía psíquica que empuja a este complejo, este animalito que está flotando en el inconsciente, lo empuja hacia la isla de la conciencia y lo lleva a interactuar con el ego. ¿Sí? Esto es una fuerza que empuja entonces hacia afuera, hacia el exterior, desde adentro de nosotros hacia afuera, a que las cosas se expresen, ¿sí? Entonces, la libido sería como una energía abstracta, ¿sí? Que forma parte de la conciencia. Y la libido entonces va a ayudar a nuestra mente, a nuestra psique, a nuestro ori a desenvolverse. Y es la energía en sí que hace que las cosas se puedan expresar hacia afuera. Pueden expresarse en la conciencia o directamente expresarse a través del cuerpo hacia afuera. Como decía, cuando salen estos impulsos, estos traumas o estas cosas que uno siente y no sabe por qué siente. Entonces la libido es cuando tenemos toda una serie de energía que interactúa cuando uno se está interrelacionando con el entorno, de la energía que va y viene, todas las actividades tienen que ver con esta energía líbido que se llama, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con las personas extrovertidas. Los extrovertidos también tienen su líbido, es decir, todos interactuamos con nuestro entorno de alguna manera. No importa la manera, siempre vas a tener esta energía que entra al inconsciente y que empuja, como decía, todas esas animalitos, ¿sí? Entonces, estos complejos hacia el ego, hacia la isla de la conciencia y también hacia afuera, ¿sí? Entonces a veces dice, ¿por qué siento esta rabia si no me está pasando nada? ¿O por qué me siento triste? ¿O por qué me siento ganas de hacer esto si no me está pasando nada real, nada que yo pueda mentalmente percibir de que me está afectando? Siento simplemente ganas de hacer algo, ¿sí? Y esa ira, esa tristeza o ese comportamiento compulsivo son simplemente esto, que estamos empezando a constelar, que está empezando a interactuar esos animalitos del inconsciente con el ego. Entonces están empezando a querer ser conscientes. Cuando una persona empieza a dominar esa energía, empieza a dominar todos los complejos.
todas esas cosas que vienen a la isla de la conciencia y que interactúan con el ego. El diálogo interno es súper importante porque así nosotros empezamos a actuar con esas sensaciones, actuar con eso que viene hacia nosotros de adentro y que se quiere expresar. Y entonces esos complejos nosotros tenemos que identificarnos con ellos. Y tenemos que saber que hay esa energía, no hay que reprimir la libido, sino que hay que usarla. Entonces nosotros vamos a hacer una percepción consciente de esos procesos internos que estamos teniendo constantemente. Y esto lo estamos teniendo absolutamente todas las personas y constantemente. Y ya en otros videos hablaré más sobre cómo esto incluso puede afectarnos en la mediunidad, generando tanto bloqueos como así también ciertos aspectos de la mediunidad relativos a apresurarnos y otros temas. Bien, vamos a una última reflexión, ¿sí? Que tiene que ver con conectar con esta libido, conectar con esta energía y también con todos esos animalitos que están, o sea, esos seres que están en nuestro inconsciente y que quieren interactuar con nuestro ego, quieren venir a la isla de la conciencia y que quieren salir hacia afuera, que quieren expresarse. Para eso, la meditación es uno de los mejores elementos para trabajar esto, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo en nuestra mente todos esos pensamientos que van surgiendo y todo eso que va surgiendo justamente son todas esas cosas que están en nuestro inconsciente y que están teniendo la fuerza suficiente para interactuar con nuestro ego, para venir a la isla de la conciencia y empezar a habitar esa isla, ¿sí? Por eso es que vienen a nuestra mente y por eso que los podemos ver. Entonces esos pensamientos que vienen a nuestra mente durante la meditación son esos pensamientos que tienen la libido, la energía esta suficiente como para llegar a la isla de la conciencia. Sobre todo cuando esos pensamientos son repetitivos. Y luego, obviamente, existe la otra forma de actuar o de interactuar con estos complejos, con estos animalitos, y es escribir. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos lo que pensamos, lo que sentimos, luego lo leemos, por ejemplo, escribir sin más, es lo primero que viene a la mente. ¿Sí? Escribimos, lo primero que viene a la mente, y luego de escribir bastante, cuando ya no queremos escribir más, nos sale más, pues ahí empezamos a leer lo que hay. Y cuando empezamos a leer lo que hay, vamos a poder también entender qué son esas emociones, qué son esos sentimientos, qué son esos pensamientos que están surgiendo automáticamente en nuestra mente y espontáneamente, y vamos a poder entender qué es lo que tenemos adentro. Cada uno pues puede usar la técnica que quiera, tanto la escritura que dije o como la meditación. Y lo importante aquí es mirarnos a nosotros mismos, mirarnos por dentro y poder entender qué es eso que tenemos dentro que va surgiendo hacia afuera y qué es eso que tenemos dentro que realmente sean pensamientos o complejos, que son una serie de emociones y pensamientos y sentimientos que surgen de nuestro interior, de nuestro inconsciente, que vienen a la conciencia y que están queriendo interactuar con nosotros, a veces para que los sanemos y a veces simplemente porque forman parte de nuestra personalidad, porque algunos no tienen por qué ser malos, ¿sí? No todos son traumas, pero sí son pensamientos recurrentes, algunos simplemente son deseos y otros se pueden incluso agravar y volverse mismos síntomas físicos, ¿sí? Porque al final somos seres integrales. Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, dale a me gusta. No te olvides de suscribirte al canal si no te has suscrito, de darle a la campanita para las notificaciones, por supuesto también de dejarme tu mensaje con respecto a este tema, si te interesa, si quieres que hagas más videos como este y que puedes aportar también sobre este tema, ¿sí? Obviamente también compartirlo con todas las personas que creas que este tipo de contenido le puede servir, le puede gustar o le puede ayudar de alguna manera. Sin más, muchas gracias, Ashe Alafia, y nos vemos en próximos videos.